Nos acompañan el día de hoy grandes especialistas. En primer lugar, el licenciado Arecio Valiente, que es abogado, docente, investigador, consultor, músico, poeta y dancista del pueblo Guna. Muchos lo conocen como el pueblo Cuna. Él es profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá y de la Licenciatura de Educación Bilingüe Intercultural de la Universidad Especializada de las Américas. Es representante del pueblo Guna como abogado contra empresas. Ha defendido mucho los derechos intelectuales del pueblo Guna, en particular la Mola, que es esta creación maravillosa de ese pueblo. Y muchas grandes empresas han tratado de lucrar con ese patrimonio. Arecio ha sido defensor de su pueblo, es el representante del máximo órgano de gobierno del pueblo Guna, que es el Congreso General. Ha sido consultor en diversas instancias internacionales, como el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Actualmente realiza una consultoría sobre el traslado de una comunidad Guna a tierra firme. Como saben, el pueblo Guna vive en un archipiélago ahí en la frontera con Colombia y pues por los efectos del cambio climático está teniendo que reubicarse una comunidad, una isla. Él está llevando ese proceso. Él es además miembro de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica y del Grupo por el Pluralismo Jurídico de América Latina, Prújula. Entonces es una referencia en el tema allá en el Panamá y en América Latina. Es el abogado principal de la nación Guna Dule, la cual está constituida por 4 territorios gunas en Panamá para atender estos casos de propiedad intelectual. Y gracias a los invitadores, a los que invitan, a los que organizan esa actividad importante para el reforzamiento de nuestros derechos históricos, ¿ya? Y sobre todo también extrañando mucho la sopa de piedra que siempre nos ofrece ahí en Oaxaca, sobre todo, una sopa sabrosa que tiene casi la misma sopa que usamos, también hacemos aquí en Cunayala, que es la sopa de Dulemasi, que decimos también. Así que extrañando mucho eso, y siempre es muy cálida la bienvenida que nos ha ofrecido siempre los hermanos de Oaxaca, los hermanos de Sepiadep también, y saludo también a nuestro hermano Reninfo, Ninfo sí, del instituto, también a todos los que han estado ahí, también el hermano Saúl Vicente también, a todos. Y bueno, gusto de verlo otra vez a la hermana Judith, a Tomás, años que no nos vemos, pero creo que pronto estaremos ahí nuevamente caminando por los sitios sagrados del Monte Montalbán, sobre todo. Bueno, si me permite, voy a presentar de 2, 3 filminas, así que no sé si me tengo acceso a eso. Yo creo que sí, ya lo ven. Perfecto. Como ven, este es rápidamente, esta es la conformación de la división política territorial de Panamá, ¿ya? La parte rosada y la parte donde dice Naso, porque es un mapa que no está actualizada, son las comarcas indígenas, son las divisiones políticas especiales que están en Panamá. Sí, son parte de la división política administrativa del Estado panameño. Como se darán cuenta enseguida, eso representa, sumando con los hermanos Naso, que es una comarca reciente, casi de 1 año, que vamos a hablar más adelante. La comarca Cuna, de Cunayala, que está en el Mar Caribe, con frontera con Colombia. La otra comarca es la comarca Cuna de Madungandí y la comarca Cuna de Huargandi. La comarca en Veragua, son 2 áreas. La comarca Nuevo Ucrec, que si usted ven, que es creo que la división territorial más grande que existe en Panamá, más que la misma provincia de Panamá ahora, inmensa. Así que, y la comarca Naso, que está en la parte izquierda. Eso representaría casi el 23% del territorio panameño.
Los pueblos indígenas somos 13% de la población panameña y las comarcas indígenas representan 23% más o menos de la superficie del territorio panameño. Y ahora ven otro mapa que ya se incluye no solamente las comarcas indígenas, sino las comunidades que están dentro del régimen de tierras colectivas. Las tierras colectivas es una figura agraria basándose en la reforma agraria que ustedes lo conocen mejor que yo, de 1917, de la Constitución mexicana. Nosotros lo hemos traído, que muchos panameños, profesores y profesionales del derecho estudiaron en la universidad, en la UNAM, teniendo ese elemento, incluyeron en la Constitución del 72 la figura de las tierras colectivas, pero tiene ese principio de la Constitución mexicana. Por eso siempre hemos dicho que existe una hermandad entre esos dos países, entre México y Panamá, que muchos de nuestros profesores son egresados de la UNAM. Nosotros tenemos diferentes escuelas en Panamá. La escuela mexicana pesa mucho en materia agraria, en materia de tierras indígenas y en materia del derecho laboral, ya a través del maestro de la Cueva. ¿Ya? Este es para que vean. Si sumamos las comarcas indígenas más las tierras colectivas, eso estaríamos llegando casi al 25% del territorio panameño. Es decir, un cuarto del territorio panameño está bajo el régimen de tierras indígenas y el 23% bajo la figura de régimen especial. Vamos a contextualizar a nivel ya para que podamos entender. México está dividido en estados, ¿ya? Panamá se divide en provincias y comarcas, por lo tanto, son 16 divisiones políticas. Y se darán cuenta enseguida también, si tenemos una captación rápida de las filminas anteriores, las áreas verdes están en los territorios indígenas, ¿ya? El 65% de los territorios, de las áreas boscosas, están en los territorios indígenas, llámese comarcas o tierras colectivas, ¿no? Eso representa el 65% de áreas boscosas de Panamá. Por lo tanto, son muy tentadoras para las empresas y también para el Estado, porque ahí están los recursos hídricos, recursos forestales, todo eso, ¿no? Rápidamente, como verán, estas son las leyes comarcales y la última ley es la ley 188 de 2020. Y esta es la figura de las tierras colectivas. Tenemos 6 figuras de tierras colectivas. Así que rápidamente eso. Y total, casi el 25% del territorio panameño, redondeando un poco, está bajo la figura de comarcas y tierras colectivas indígenas. Bueno, nuestra constitución es la constitución más atrasada, ¿ya? Es del 72, ¿ya? Por suerte, México ha tenido algunas reformas, no hemos tenido reformas desde el 72 en materia indígena, ¿ya? Otras constituciones latinoamericanas, sobre todo suramericanas, a partir de la constitución bolivariana de Venezuela de 1999, de Ecuador, Bolivia, que ha incluido en forma expresa la institución de las autonomías de las tierras y la jurisdicción indígena. Pero vamos a tocar rápidamente, a pesar de que es una constitución atrasada, se darán cuenta que pongo en la constitución de 1904. ¿Por qué? Que tiene antecedentes, ¿ya? La figura de la comarca es una figura que existió desde 1870. Eso significa que antes de la creación del Estado panameño, ya la Gran Colombia reconoció, como saben, que Panamá pertenecía a Colombia, ¿no? A la Gran Colombia que pertenecía a Venezuela, Ecuador, ¿ya? Entonces, en 1870 se reconoce la figura de la comarca tuleña. Esa comarca tuleña componía estaban compuesta por las comarcas cunas actuales, que ustedes lo vieron en el mapa, en la primer mapa que vieron. Y llegaba esa figura comarcal hasta la parte Urabá de Colombia, la Golfo Urabá.
decir, la extensión de la comarca de Tulenega, que es antecedente de las comarcas actuales, era desde la entrada de la entrada del canal de Panamá hasta la parte Urabá. Entonces una extensión grande. ¿Eh? 1870 ya reconoció la comarca Tulenega, la Gran Colombia. Pero el Estado Panamá desconoce y crea leyes, como siempre, leyes, en las primeras leyes republicanas en materia indígena, era para civilizar las tribus salvajes, entre comillas. Bueno, rápidamente, en 1925 los cunas nos cansamos ese atropello que había y nos levantamos en armas. Y se incluye la figura en esa constitución de 1904, en el segundo párrafo que dice la Asamblea podrá crear comarcas regidas por leyes especiales. Eso es lo que decía en el acto legislativo del 20 de marzo de 1925. Es decir, después de un mes del levantamiento armado del pueblo cuna, el Estado de Panamá tuvo que reformar su constitución, incluyendo la figura nuevamente de la comarca que teníamos en 1870. Ayer escuchaba a otros compañeros hablando de que es cierto, ninguna ley indígena ha sido regalada, tiene que ser a través de la lucha. En los estados nunca ha creado leyes por sí, sino tiene que haber un levantamiento armado, como sabemos, como en la Constitución de 1917 de México, ¿ya? Entonces, y el artículo actual está arriba, que está subrayado, que dice la ley podrá crear otras divisiones políticas. Es decir, a pesar que no dice en forma expresa, el régimen comarcal está en el segundo párrafo del artículo 5, el segundo párrafo. Así que esa figura, ese artículo está dentro del primer título del Estado, ¿ya? Y de la nación y de los poderes del Estado, y dentro de eso está la figura de las comarcas indígenas. Otro artículo es el artículo 90, que habla del Estado, reconoce y respeta la identidad étnica de las comunidades indígenas. Si usted ve, no dice pueblos indígenas, no dice nada, sino comunidades indígenas, porque es una constitución atrasada, ¿ya? Y siguiendo con la idea del Instituto Indigenista Interamericano, el III, ya la III que estableció eso, y también pasándose con el tema de la política integracionista. Por eso ustedes nunca no van a ver ninguna palabra que tenga pueblo indígena en la Constitución de Panamá actual, no existe, sino es en las leyes comarcales que se incluye el tema de los pueblos indígenas y en las leyes secundarias, ¿ya? Por cierto, también Panamá creo que es el único país que no ha ratificado el convenio 161. Todos, Perú, Colombia, todos los países han ratificado. Pero a pesar de todo eso, tener una constitución atrasada, y el hermano Víctor tiene una constitución avanzada también en materia indígena, pero nosotros la más atrasada de todas las constituciones es la constitución de Panamá, incluyendo la constitución de Nicaragua, tiene gran avance también de la Revolución Sandinista. Bueno, este es síntesis lo que quería comentar sobre el tema de la figura de las comarcas. Le planteo eso rápidamente porque a través de esa institución política los pueblos indígenas de Panamá pudo crear su autonomía, su libre determinación en base de esa figura que se llama comarcas, ¿ya? En base a eso, la jurisprudencia panameña poco a poco ha estado desarrollando, emitiendo fallos que reafirman las decisiones de los congresos indígenas. Si usted ve, tanto las leyes comarcales como en la Constitución no habla de la autonomía, sino la jurisprudencia panameña ha entendido que la institución de régimen comarcal trae la autonomía, la descentralización del Estado y la libre determinación de los pueblos indígenas. Por ejemplo, rápidamente, primer caso que hubo fue en 1993, el primer fallo, reconoce la figura de tierras colectivas indígenas, la figura de la propiedad colectiva, ¿ya? No solamente dice el fallo de la Corte, no solamente existe la propiedad municipal, individual, sino también existe la propiedad colectiva indígena. En 2001, un fallo
reconoce que existen las comarcas, que las comarcas son autonomías indígenas propias, que ahí en esas autonomías existen los congresos indígenas, es decir, las instituciones políticas administrativas propias de los pueblos indígenas. Y así vino desarrollando poco a poco la legislación y la jurisprudencia panameña hasta que hubo el año pasado. Hermano, le quedan 3 minutos. Gracias, ya. Este fallo es interesante que reafirma, recoge, hace un resumen de los fallos que ha venido diciendo la Corte Suprema. Pero un caso interesante, es el primer caso que habla, que llega al Pleno o a la Corte Suprema de Panamá, al Pleno, en materia de la inexequibilidad de la creación de la comarca, de una comarca indígena. Y la Corte dijo, no, se debe crearse esa porque existe un mandato constitucional y además de eso existe un convenio, que es el convenio 169. Recuerda que Panamá no tiene ratificado, pero la Corte se basa en el convenio 169 para reafirmar la figura de la autodeterminación de los pueblos y no solamente eso, también se basa en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas y la Declaración de la OEA. En conclusión, a pesar que Panamá no tiene una constitución avanzada, hemos tenido a través de las leyes comarcales nuestra autonomía, nuestra libre determinación. Y más, se plantea en ese fallo el consentimiento libre previo informado que está en los artículos del convenio 169 de la OIT y reconoce también los instrumentos internacionales, a pesar que algunos dicen que no son vinculantes, como la Declaración de la ONU y de la OEA en materia indígena. Gracias. Muy amable. También tengo el gusto de que en nuestra mesa participe la maestra Judith Bautista. Ella es socióloga zapoteca, es originaria de la comunidad de San Juan Atepec, que también es un municipio en la Sierra Norte del estado de Oaxaca. Ella estudió la licenciatura en la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, la licenciatura en Sociología, y es maestra en Sociología también por la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Es una especialista en temas como la formación del Estado mexicano y la desigualdad económica y social, el racismo. Ella es un referente en el tema del racismo. Ha estudiado el tema de los estados nacionales, de los pueblos originarios, y todo este conocimiento lo ha desarrollado a partir del diálogo y el caminar conjunto con pueblos, comunidades, colegas, compañeros. Fue integrante de la Red Interdisciplinaria de Investigadores de los Pueblos Indígenas de México, la red LIMPIN, y es colaboradora del CEPIADET, que también tenemos a otro miembro del CEPIADET, y ahorita quiero hablar un poquito de esa organización, y de la Asamblea de las Mujeres Indígenas de Oaxaca, lo que le ha permitido establecer una comunicación con otras pensadoras y pensadores indígenas que, al igual que ella, se encuentran en una búsqueda constante de enunciados, sentencias o motivos que les hagan seguir tejiendo sus vidas. Ha realizado diversos artículos, impartido conferencias, talleres y clases relacionadas con los temas de racismo, Estado, mujeres, pueblos originarios. Entre sus escritos destacan El espacio de lucha contra el racismo, Mujeres y vida cotidiana, y Mujeres indígenas y racismo. A todas y a todos ustedes, gracias al Poder Judicial del Estado de Oaxaca, al INPI y a CIESAS a través de pues estas voluntarias organizaciones y gente que se reúne y se junta con la curiosidad intelectual de conversar y de mirar cómo esas reflexiones pueden repercutir en el quehacer cotidiano, en este caso de los sistemas de justicia, y para contradecir, combatir las distintas formas en las que se expresa y se reproduce la desigualdad en México.
Bueno, yo hablo desde mi experiencia como mujer zapoteca, migrante y una persona que ha intentado y sigue haciéndolo, reflexionar conscientemente, políticamente consciente de estos lugares en los que me identifico y me identifican como indígena, como mujer, y bueno, estamos por aquí muy contentas de estar en esta conversación y muy honrados. Bueno, además, pues saludo a mi pueblo, San Juan Atepec, que también está atravesando por momentos complicados que tienen que ver justo con este proceso de racismo judicial y en el que las determinaciones de operadores de justicia pues finalmente repercuten en la vida y el quehacer cotidianos de las personas de pueblos y comunidades por su lucha por la autonomía, por la libre determinación y que están expresados también en la defensa del territorio. Entonces, es en la Rinabatitzalanigue, Padiushiki, Padiushina, Kisharvanige, Yatagen, Yenin, Ala. Pues muchas gracias a todas y a todos ustedes los que están escuchando. Bueno, ya tiene más de, pues casi un poco más de 3 lustros, que en su momento el relator especial sobre la situación de derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas de Naciones Unidas, por ahí del 2006, pues exponía en ese informe una inconsistencia de la legislación en materia indígena y otras leyes, la ausencia de este asunto de leyes reglamentarias y secundarias, pero sobre todo este vacío que se ha expuesto y que se ha mencionado también a lo largo de este seminario entre la legislación existente y la práctica administrativa, jurídica y política. Y que tiene que ver como con la razón por qué la situación de los derechos de pueblos indígenas sigue sin garantizarse en su aplicación y protección y promoción. Y bueno, en ese momento se presentaba como un desafío colmar esa brecha, y hasta la fecha, pues distintas voces, incluyendo a CIESAS a plural, a las distintas personas que hoy nos acompañan, pues siguen señalando y remarcando dicho reto. Creo, sin embargo, que en este momento estamos por ahí tal vez de un lustro para acá, o tal vez un poquito más, pues atendiendo un punto que se ha señalado, que es de suma importancia, en el sentido en el que distintas voces en espacios de investigación institucional del Estado y no gubernamentales han tenido un interés especial en categorías que no habían sido utilizadas para explicar esos procesos de desigualdad estructural que explican esa brecha, ¿no? Entre ellas, pues la que hoy nos trae a cuenta en esta sesión, la del racismo. Hay distintas investigaciones, como las del INEGI en México. El INEGI es este instituto del Estado que hace pues como toda la medición demográfica y del cual parten como entidad estatal muchas de los criterios por los cuales se van a dictaminar, a realizar las políticas públicas, y realiza en el 2016, recientemente, este módulo de movilidad social intergeneracional, y que utiliza en ese módulo por primera vez una característica sociodemográfica, además de la lengua indígena para el caso de población indígena, la de origen racial, rasgos étnicos y color de piel, para indagar la relación entre dichas categorías y la movilidad social en la población de 25 a 64 años. Entonces, estos estudios, que de ahí salen algunas otras deducciones, algunos otros estudios, se enfocan en los ámbitos del nivel educativo, ocupacional y la riqueza y la percepción. Se toman como algunas muestras de esto que derivan en algunos informes que muestran resultados reveladores, en tanto que confirman situaciones y consecuencias de la discriminación étnico-racial en México, que reproducimos a diario hasta el grado de ser pues normalizadas. Las personas asociadas y vinculadas a grupos poblacionales en este lenguaje que utilizan estos estudios, étnicos discriminados o con rasgos físicos socialmente vinculados a ellos, inician sus vidas en una situación de desventaja social, producto de la acumulación histórica de privaciones. Dicha desigualdad aún existe no solo por la acumulación histórica de desventajas, sino también por la persistencia de prácticas de discriminación en el país.
Estos estudios, si bien fueron enfocados, les digo, en estos ámbitos educativos, ocupacionales y de acumulación de riqueza, pues nos dan un panorama amplio de cómo entender las razones estructurales con las cuales explicar los procesos de discriminación sustantiva de la que los pueblos indígenas son objeto. Instituciones como el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, en el cual colaboro, o el Colectivo para Eliminar el Racismo, que por cierto se omitió en mi presentación, coordino, coopera desde hace 3 años, han encontrado como una sustancial categoría el racismo, no solo en estudios teóricos, sino para observar cómo se reproduce y sus consecuencias en los diseños de políticas públicas, en las prácticas cotidianas de los tratos y decisiones de funcionarios y servidores públicos dirigidos a los usuarios del sistema de justicia, pero también en su trabajo conjunto con las autoridades indígenas en materia de justicia. Actualmente les comento también como promoción y como anuncio, en CEPIADES estamos cerrando el proyecto hacia la consolidación de una agenda antirracista en 3 estados, Campeche, Oaxaca y Yucatán, en lo que el estudio en el que incluimos una perspectiva antirracista y los enfoques de pluralismo jurídico y de niñas, niños y adolescentes. Entonces, creo que tomar de partida estos puntos que señalo es primordial para entender y dar una pauta para explicar por qué seguimos manteniendo una situación estructural de discriminación y de racismo dirigida a poblaciones étnico-raciales que han sido históricamente discriminadas, entre ellos la población indígena y la población afromexicana, negra, afrodescendiente en México. Me parece que estamos en un punto en los que hemos escuchado pues muchos alcances y logros en los que algunos de ustedes han estado involucrados, la doctora Elia Bendaño, Tomás, el doctor Juan Carlos, en empujar la conversación en cómo se realizan estas decisiones en los ámbitos judiciales, pero también en otros espacios en los que la repercusión de esas decisiones tienen que ver directamente con el fortalecimiento o el debilitamiento de sistemas normativos, de sistemas jurídicos indígenas, de la autonomía, de la libre determinación de pueblos y comunidades indígenas. Entonces, creo que esto sigue siendo una tarea que hay que identificar la reproducción del racismo en fiscalías, en defensorías, en poderes judiciales estatales y federales y en otras instituciones como por ejemplo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que sigue teniendo como parámetros rígidos en los que no hay una mirada intercultural, no hay una mirada antirracista en las que se frene y además se piensa en una reparación histórica del daño hacia estas poblaciones y que de manera directa o indirecta tienen una inferencia en los procesos de acceso a la justicia de las personas. Hay una cuestión, pues, de resolver este asunto de igualdad, pues, de cómo resolver y cómo resolver estos obstáculos para el ejercicio de una igualdad sustantiva. Ya el día de ayer y el día de hoy, entre otros, la doctora Tatiana Alfonso, la exautoridad Silvano, en la sesión de la mañana, mencionaban como algunos elementos que hay que considerar para mirar críticamente cómo se reproducen estos quehaceres en la práctica judicial, pero también en otros espacios que tienen que ver con el sistema de justicia. Entonces, en este sentido, creo que la tarea es que hay que seguir ejemplificando y nombrando el racismo antiindígena y antinegro, y cómo se presenta de forma en la que podamos mejorar la práctica cotidiana y sistemática del sistema de justicia. Y yo señalaría solamente 4 puntos por el tiempo y por las circunstancias en las que estamos ahorita. Y una es reconocer el racismo y la manera en cómo lo reproducimos, no solo a nivel institucional, sino también a nivel individual, en los quehaceres que cada uno realizamos en lo cotidiano. Hablo pues de servidores y
y operadores de justicia. Hace falta un ejercicio más que de sensibilización, que es un concepto muy ad hoc y muy políticamente correcto, más que eso, de una honesta reflexión de conocimiento situado, de vigilancia, dicen en el ámbito académico epistemológica, yo diría como de vigilancia del quehacer jurisdiccional, y de cuestionar la manera en que reproducimos formas sutiles de jerarquías que subordinan a pueblos y comunidades y personas indígenas, como por ejemplo cuando seguimos diciendo nuestros pueblos, ¿no? Nuestros, pues, y no somos propiedad de nadie, ¿no? Y también ver este asunto de reparación del daño más allá de una mirada monetaria, sino de lo que significa para pueblos y naciones indígenas y negras los agravios a nuestra dignidad. Y por último, pues posicionar las voces de pueblos y naciones indígenas implica reconocer estas prácticas e ideas y honestamente ponerlas al frente, pero con lo que ello implica, con los costos que para ciertos lugares hegemónicos implica reconocer justo estas reproducciones y asumirlas y remediarlas, ¿no? Actuar sobre ello. Entonces, bueno, eso sería todo en esta primera intervención. Otra gran referente en el tema, amiga de muchos años, es la doctora Elia Avendaño. Elia Avendaño Villafuerte es investigadora de la UNAM, del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Ha trabajado en diversas instituciones como el INEGI, la Procuraduría Agraria, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional Indigenista, que después fue la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el INALI, el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte. Como ven, Elia ha estado tanto en la administración pública, en el Poder Judicial, como tiene una trayectoria como académica. Sus temas de trabajo son los derechos humanos, con énfasis en los derechos de los pueblos indígenas y negros afromexicanos, derecho de las mujeres indígenas y negras afromexicanas, el racismo, la discriminación racial, las acciones afirmativas y el derecho humano al agua de los pueblos indígenas y comunidades en situación de vulnerabilidad. Ha impartido clases además de la UNAM, donde ella trabaja, en diversas universidades de nuestro país. Es integrante de la RELAJU también y de otras instancias importantes sobre temas de afrodescendencia. Es parte de la coordinación provisional de la Red de Investigaciones Afro-Latinoamericanas, RIALA, y es integrante de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora del Capítulo México. Tiene muchas publicaciones, entre ellos el estudio sobre derechos de los pueblos negros de México, el derecho a la autoadscripción de los pueblos indígenas en las resoluciones de la Corte, entre otras. Gracias, yo realmente estoy muy, muy feliz de estar aquí con ustedes. Me siento realmente muy honrada de compartir el panel hoy y agradezco muchísimo a las instituciones que se conjuntaron para realizar este seminario internacional sobre sistemas normativos y pluralismo jurídico. Yo los quiero meter en una dinámica un poquito jurídica, ¿no? Quiero plantearles algo que tiene que ver con la jurisdicción indígena y el racismo en el derecho. En esta intervención quiero plantear una reflexión a partir de identificar los contenidos jurídicos de lo que significa la jurisdicción o la competencia jurisdiccional y su relación con algunos de los derechos de los pueblos indígenas, que como son el sujeto de derecho, el derecho a aplicar sus propios sistemas normativos, que tiene que ver con la autonomía y la libre determinación, el derecho al territorio y, por supuesto, el derecho al acceso a la justicia. Entonces, también quiero plantear la diferencia que hay entre los conceptos de discriminación racial y racismo. Este último concepto es una novedad en nuestro sistema jurídico desde que en 2020 se incluyó en lo que ahora conocemos como bloque de constitucionalidad. Y propongo que a partir de la guía del racismo podamos hacer una reflexión
de la manera en cómo están contemplados algunos preceptos constitucionales y legales sobre pueblos indígenas dentro de nuestro sistema jurídico. Yo me he dedicado últimamente a revisar información y he estado checando que desde 1960 en la Organización de Naciones Unidas se identifican mecanismos para combatir el racismo. Muchas de nosotras no habíamos nacido, las personas que estamos hoy aquí, y ya existía un consenso mundial de que el racismo estaba mal. Y sigue estando mal. Causa mucho daño, desgasta la economía, limita el desarrollo de los pueblos y destruye la vida de las personas. Desde esa fecha se empezaron a combatir las prácticas racistas con declaraciones, con convenciones y otras cosas. Y hay muchas agencias y muchos ámbitos en donde se trata el racismo. Y sí, hay algunos avances, pero el mundo ha estado cambiando, pero el racismo está permaneciendo. Sí muta, se adapta a nuevas condiciones y continúa su acción devastadora y excluyente. Se cumplen 20 años de la Conferencia Mundial de Durban, que fincó muchas esperanzas en la eliminación de las prácticas del racismo. Y sin embargo, nosotros seguimos resintiendo el racismo en nuestra vida de forma cotidiana. Entonces, yo quiero plantearles que conforme a la reforma constitucional de 2011, ahora los instrumentos internacionales forman parte del bloque de constitucionalidad y por lo tanto tenemos algunas herramientas que nos pueden ayudar a dilucidar esta relación con el racismo. Entre ellas la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, que nos da una definición general de racismo. Y dice que el racismo consiste en cualquier teoría, doctrina, ideología o conjunto de ideas que enuncian un vínculo causal entre las características fenotípicas o genotípicas de individuos o grupos y sus rasgos intelectuales, culturales y de personalidad, incluido el falso concepto de la superioridad racial. Y después señala que el racismo da lugar a desigualdades raciales, así como a la noción de que las relaciones discriminatorias entre grupos están moral y científicamente justificadas. La primera parte de esta definición no nos permite identificar una acción u omisión. Apenas se puede considerar el racismo como una creencia, pero nos da algunos parámetros o algunos elementos para su análisis, como el vínculo causal, que liga las características fenotípicas con los rasgos intelectuales, culturales o de personalidad de personas o de grupos. Y señala el falso concepto de la superioridad racial. La segunda parte de esta definición nos aporta dos elementos. Uno de ellos se refiere al efecto que provoca el racismo. Dice que da lugar a desigualdades raciales. Es decir, se refiere a que genera una brecha de desigualdad en donde una de las partes se ubica o coloca en una posición de privilegio y tiene poder de tomar decisiones. El segundo elemento conecta el racismo con la discriminación porque se refiere a una justificación de las relaciones discriminatorias entre los grupos. Al identificar esa conexión entre una idea racista con una acción u omisión, entonces podemos configurar discriminación. Sí tiene como consecuencia obstaculizar, menoscabar o anular el acceso a derechos y libertades fundamentales. Y esta discriminación puede ser racial cuando la motiva la raza, el color, el linaje, el origen nacional o étnico. Esta definición de racismo nos proporciona una herramienta fundamental para analizar algunas manifestaciones jurídicas que pueden derivar en discriminación directa o indirecta. Y esta herramienta es la existencia de un vínculo causal que justifica la posición de inferioridad de una persona o grupo a partir de identificar que sus características fenotípicas o genotípicas tienen relación con sus rasgos intelectuales o culturales. Hay muchas acciones de este tipo que no están contempladas en ninguna legislación. Es decir, no podemos identificar el racismo directamente como una falta, pero una acción racista puede tener impacto en una limitación de derechos que sí configura discriminación. Bueno, entonces para proponer este análisis partimos de reconocer que el derecho es un sistema de poder y que fue impuesto a pueblos indígenas y afromexicanos, porque jamás fueron consultados para que este sistema jurídico les rigiera. Entonces, sabemos que la Declaración de Pluriculturalidad
abrió un espacio para el ejercicio de ciertos derechos diferenciados. Y estos derechos nos dan la posibilidad, a partir de su ejercicio, de que existe una jurisdicción indígena. Podemos señalar que la jurisdicción, jurídicamente hablando, puede concebirse como una potestad o deber atribuido a un órgano del Estado para dirimir litigios de trascendencia jurídica. Y está directamente ligada con la definición de competencia jurisdiccional. Ahí podemos encontrar diversos criterios para identificar la competencia, que pueden ser por la materia, es decir, la naturaleza jurídica del conflicto o el litigio, o la rama del derecho que aplica, el territorio, la cuantía, cuando hay una cantidad pecuniaria en el litigio, el grado cuando se refiere a diversas instancias, o el ámbito subjetivo cuando se refiere a las personas que piden justicia. Nosotros ya tenemos una definición que la Corte determinó a partir de la sentencia de amparo directo 6-2018, y dice que la Corte reconoce que existe esta facultad de los pueblos para dirimir sus conflictos, y también puede ser definida como un derecho para las personas. Entonces, este reconocimiento de la existencia de la jurisdicción nos da algunos parámetros a partir de los cuales se puede ejercer. Sin embargo, quiero referirme a dos ejemplos en donde esta implicación, este reconocimiento queda absolutamente limitado. El primero se da cuando hablamos precisamente de los sistemas normativos internos reconocidos en el artículo 2 constitucional, porque ahí estamos hablando de que los pueblos tienen una determinada atribución, aunque en el ámbito jurisdiccional federal se señala que debe existir una ley que valide sus competencias, ley que no existe. Sin embargo, aunque sabemos que estos sistemas se ejercen, existe una gran cantidad de límites a estos sistemas. Los principios generales de la Constitución, las garantías individuales, los derechos humanos, la dignidad de las mujeres, el Pacto Federal, la soberanía de los estados, etcétera, 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 ¿no? Tenemos una gran cantidad de limitaciones, y estas son una carga adicional a las autoridades indígenas, quienes parece que tuvieran que conocer todo el entramado legal para poder ejercer su derecho a aplicar sus propios sistemas normativos. El segundo aspecto que me gustaría tratar rápidamente tiene que ver con el señalamiento del artículo 420 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este controvertido artículo que implica la posibilidad de que haya una declaración de extinción de la acción penal, tiene tres, por lo menos, requisitos de procedencia. Primero, la aceptación de la jurisdicción por las partes. El segundo, que se pueda resolver el conflicto conforme a los propios sistemas normativos. Y el tercero, que haya una declaración de la extinción de la acción penal. Sin embargo, para que esto pueda ocurrir, resulta que hay una gran cantidad de aspectos que se supone se deben vigilar en la solución del asunto, que pueda no considerarse la perspectiva de género, la dignidad de las personas, afecte el interés superior de los niños o el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres. Entonces, ¿cómo podemos decir que se puede declarar la acción penal si primero tenemos que conocer cómo se va a resolver el determinado asunto? Esto implica que se ejerza una acción de tutela sobre el procedimiento de otro ente, del ente indígena que aplica justicia, que tiene una jurisdicción material, territorial y personal totalmente diferente. Entonces, además, contiene una limitación expresa. Quiere decir que no procede cuando se trate de delitos que ameriten una prisión preventiva oficiosa, que son una gran cantidad de delitos. Entonces, cada vez está más limitado el ámbito en donde las comunidades pueden ejercer jurisdicción. Entonces, ¿qué les queda a las autoridades indígenas para juzgar? En Oaxaca, conforme al artículo 414 del Código Procesal Penal del Estado de Oaxaca, hay una potestad
de los pueblos para resolver determinados conflictos, y ahí hay una aproximación de las competencias. Pero lo que quiero plantearles es que después de identificar estas situaciones que pueden incluirse en una diferencia de trato que coloca a las autoridades indígenas en una posición de desigualdad legal dentro del sistema jurídico, todavía es necesario realizar un test de proporcionalidad para conocer si existe una situación de discriminación para el ejercicio de sus funciones. Pero pues eso lo dejamos para otro estudio porque no nos da el tiempo. Entonces, ya para finalizar, quiero plantearles algunas reflexiones que se encaminan a plantear que la ubicación de un determinado precepto en una ley debe ser funcional. Es decir, la técnica legislativa debe servir como un mecanismo de organización de la normatividad en donde cada elemento ocupa una función que corresponde a una determinada finalidad. O solamente estamos simulando reconocer la jurisdicción indígena porque la estamos ubicando en una posición de subordinación que debe ser tutelada desde las instancias de justicia del Estado. Esto implica realizar una revisión de las cargas procesales adicionales que se imponen a las autoridades indígenas, en donde se identifique si las limitaciones del ejercicio que se impone a la aplicación de los sistemas normativos son acordes a los de otros órganos jurisdiccionales. Y si esa situación no los coloca a las autoridades indígenas en una situación de desventaja legal. Implica revisar los obstáculos que les impiden cumplir a cabalidad su función, sus ámbitos de jurisdicción, máxime en otras entidades en donde no están plenamente reconocidas las autoridades indígenas como tales. Estos elementos nos podrían permitir analizar si el pluralismo jurídico no solamente es una acción de suplencia de otros órganos jurisdiccionales, o si está resultando una carga adicional para los pueblos indígenas, en vez de que realmente se les reconozca el ejercicio de su autonomía y libre determinación. Entonces, la acción de tutela de los procedimientos de jurisdicción indígena nos debe dar materia para reflexionar. Las equivocaciones que pueden existir existen en cualquiera de los ámbitos jurisdiccionales, sean indígenas o no. Pero la actuación de las autoridades indígenas no está ligada a una falta de información o falta de formación jurídica. Y no se trata de una acción que deba ser cuidada por la autoridad estatal. Cada autoridad debe hacerse responsable por las posibles violaciones de derechos humanos, pero existen procedimientos específicos para ello. No tienen que ver con el ejercicio de derechos de los entes colectivos, sino de la actuación específica de sus gobernantes. Entonces, mi planteamiento es que identifiquemos si este celo por el cuidado de los derechos humanos está impidiendo también identificar las responsabilidades de los diversos ámbitos de competencia con plena jurisdicción y con plena autonomía. Muchas gracias. Hasta ahí dejo mi intervención. Otro enorme personaje que nos acompaña el día de hoy es el licenciado Tomás López Arabia. Él es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la UAP, por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Es originario de la comunidad Unión y Progreso del municipio de Santiago Nuyó, en la región mixteca del estado de Oaxaca. Es un hablante de su lengua y un promotor incansable de los derechos lingüísticos a través del CEPIADET, que es el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, que tiene esta institución, ya tiene una sólida trayectoria reconocida a nivel nacional e internacional. Son pioneros en la defensa de los derechos lingüísticos, en el acceso a la justicia, trabajan temas de racismo y lo hacen desde muy diferentes ámbitos, desde litigio, hay educadoras, hay pues pensadores, pensadoras del tema de los derechos indígenas, del racismo, de la relación con el Estado, y siempre desde una propuesta, desde un análisis bastante cualificado, y todas ellas y ellos son indígenas. Actualmente Tomás es su presidente, ya tiene algún tiempo ahí, es representante también ante el Consejo Nacional del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas.
doctor Juan Carlos. Gracias a todas y todos por las reflexiones previas. Y bueno, creo que es un tema sumamente interesante hablar de racismo, hablar de territorios indígenas. Y bueno, no sé si tengo acceso a presentación, si no ahí le agradeceré, a ver si un segundito. Listo, creo que ya, a ver si ven mi pantalla. Sí, listo, licenciado Tomás, se ve muy bien. Perfecto, listo. Pues quisiera abordar un poco estos 15 minutitos el tema de, yo creo que todas y todos tenemos claro que hablar de racismo es necesario. Y es necesario porque creo que es uno de los puntos centrales por los cuales en estas últimas 3 décadas muchos países latinoamericanos, aunque han avanzado sustancialmente en el reconocimiento de derechos, me parece que no todo también se centra ahí para que esto pueda garantizarse en la realidad cotidiana. Y en ese sentido creo que ahí tenemos claro. Y yo me abocaré a un tema, me parece elemental, que es cómo se están formando las y los profesionales del derecho, y no solo los del derecho, ¿no?, sino en otras materias, pero me enfocaré el día de hoy. Entonces, un poco quisiera con esta imagen pues llevarnos como la reflexión de la necesidad de este diálogo epistémico, es decir, no un diálogo únicamente en la parte de la retórica, en el reconocimiento, sino este diálogo intercultural, este diálogo jurisprudencial, este diálogo epistémico que es necesario con esta imagen que miramos y que son los espacios, particularmente en este caso de justicia, pero no solo de justicia, sino de otros ámbitos de la vida de las comunidades y de otros sectores de esta sociedad. En ese sentido, yo coloco algunas consideraciones previas, algunos ya la han abordado como el hermano Cuna. El tema de la lucha es un tema que creo que sigue vigente como un mecanismo de vida de los pueblos indígenas. Creo que él ha sido bastante enfático en el que nada se les ha regalado o se nos ha regalado a los pueblos indígenas, más bien todo ha sido un proceso de lucha, y esa palabra la encontraremos a lo largo y ancho de los textos que podamos leer en el proceso de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Las otras consideraciones que me parecen elementales también para hablar del tema de racismo es que no basta el reconocimiento de derechos. Llevamos ya 3 décadas, un poquito más de 3 décadas, muchos países latinoamericanos con normas internacionales, específicamente el Convenio 169, particularmente México, ya desde 1989, que lo ha reconocido, lo adoptó, y creo que en ese sentido ya nos dan algunas pautas de lo que ha estado ocurriendo en estas 3 décadas. El otro tema también es que sí, bien es cierto, es necesario seguir transitando a reformas legales, a reformas constitucionales. Estas reformas, estas normas jurídicas no transforman realidades si en realidad no se buscan otros espacios de incidencia, otros espacios de construcción que creo que son sumamente necesarios. Y finalmente, esto que pues ya Judith comentaba, la brecha de implementación, concepto que acuñó en materia indígena el primer relator para los derechos de los pueblos indígenas, pues sigue vigente, ¿no? Y muestra de ello fue el documento que la ex relatora Victoria Taulis emitió cuando en su visita en el año 2019 en el caso de México. En ese sentido, creo que en este país particularmente en el orden federal, ha sido bastante fuerte el tema de señalar los conceptos de impunidad, el concepto de corrupción y todo lo que implican estos dos fenómenos que desafortunadamente vive nuestro país, solamente como algunos problemas estructurales que tenemos como país en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, yo le colocaría uno, y es un tema que en muchas de las ocasiones, a veces pocas o pocos queremos hablar de ello, que es el racismo. Si bien es cierto, como lo decía nuestra colega Judith, en los últimos años se ha incorporado, se habla de ello, pero me parece que sigue siendo insuficiente, es decir, no hay, todavía hacen falta todavía elementos para colocarlo como un tema incluso de agenda pública nacional para empezar a trabajar sobre ello. Entonces, si bien es cierto, pues se ha insistido, ¿no?, que un mal que tiene este país es el tema de la impunidad, en donde nuestro país desafortunadamente ocupa lugares nada
pues nada agradables, el tema de la corrupción, pero yo creo que habría que incorporar este tema del racismo y que distintos actores políticos lo han señalado, ¿no? Todo lo que deriva de ello y la situación con la que vivimos cotidianamente, particularmente en este caso los pueblos indígenas. En ese sentido, pues este racismo, como insisto, o sea, bien lo podemos focalizar y analizar desde el sistema de justicia, desde el aparato judicial, pero me parece que opera en nuestra vida cotidiana en todos los sentidos. Yo recuerdo muy bien, y solo como para hacer un paréntesis, de que el racismo no solamente está ubicado en el tema de las normas, en el tema de la justicia, sino está ubicado, por ejemplo, en todos los otros ámbitos de la vida de las comunidades: salud, educación, alimentación. Vimos cómo desde hace 3 décadas el sistema alimentario de los pueblos indígenas fue desplazado para dar paso a un sistema de alimentación entrecomillado, nutritivo, pero que en realidad es un sistema de alimentación muy precario y que justamente fue fue uno de los principales, o ha sido uno de los principales indicadores de fallecimiento por esta enfermedad que estamos viendo actualmente, el tema de la hipertensión, la diabetes, el cáncer, etcétera. Entonces, así como, digamos, opera este racismo, como operó para desplazar toda esa forma de alimentación, desafortunadamente en muchos espacios se sigue reproduciendo y opera cotidianamente cuando, como bien lo decía Judith, ¿no? Cuando en nuestra realidad cotidiana se nos dice a los pueblos indígenas que eso no es tan válido como si es más válido esto. Entonces, en ese sentido, creo que eso es algo que tenemos que seguir señalando. Opera en nuestra vida cotidiana, pero invisibiliza desafortunadamente toda la vida de las comunidades, y es una lucha, es un mecanismo con el que se tiene que estar batallando constantemente en decir que aquí estamos y aquí vivimos y construimos la vida de otra manera. Pero desgraciadamente esto se ha normalizado y eso creo que es un tema preocupante. Ahorita llevaré a un ejemplo muy concreto, cómo se normaliza ya en la vida cotidiana. Es decir, podemos dialogarlo teóricamente, podemos decir, bueno, se necesita hablar de ello, se necesita empezar a trabajar en este escenario, pero desafortunadamente ya muchos aspectos han sido normalizados en nuestra vida cotidiana y eso creo que es elemental seguir revisando. En ese sentido, por el tiempo, yo me abocaría a un ejemplo muy concreto. Digo, esto da para hacer un ejercicio mucho más amplio, pero solamente me colocaré en un ejercicio de manera práctica. A ver, este racismo judicial, pues parte justamente, o más bien hay una premisa, ¿no? Y la premisa es que en nuestro país cuenta con un sistema de justicia garantista, y lo puse entrecomillado porque en realidad sigue siendo eso, una aspiración a la que las y los que pertenecemos a una comunidad creemos que en algún momento se pueda llegar. Particularmente me enfocaré en el tema de acceso a la justicia. Ya la colega Elia abordó el tema de jurisdicción indígena. Yo me voy a enfocar el tema de acceso a la justicia. A ver, nuestro país reconoce, y la entidad Oaxaca reconocen 3 figuras elementales para poder garantizar un debido proceso a ese acceso a la justicia del Estado: intérpretes, que establece nuestro artículo 2 constitucional; defensores con conocimiento de lengua y cultura, que establece nuestro artículo 2 constitucional; y en el caso particular de Oaxaca, en la última parte del artículo 16 de la Constitución local, establece que los procuradores de justicia deberán de ser hablantes de lengua indígena. La pregunta es, ¿qué ocurre en realidad en relación a estos derechos que están ahí reconocidos? Y lo que ocurre es que tenemos un diseño normativo muy bonito, muy interesante, que de alguna manera busca contribuir en este sistema de justicia garantista, pero la realidad desafortunadamente es otra. Y digo, los números no mienten, ¿no? En relación a esta dificultad, no solo material, de acceder a ese sistema de justicia, sino en todas las condiciones de desigualdad estructural para acceder a ella. Hablo de condiciones económicas, hablo de condiciones de distancia, de ubicación de estos espacios de justicia. Ahí es en donde uno empieza a darse cuenta justamente de este problema que está normalizado y nadie cuestiona, cuando en realidad ahí está claramente lo que establece la norma. En ese sentido, tenemos una legislación, tenemos criterios jurisprudenciales muy innovadores, incluso bastante garantistas,
pero el problema central, yo creo que de este país en algunos aspectos, cruza el tema del diseño y la implementación de la política pública. Y coloco, ahí me avisa doctor Juan Carlos cuando me falte un poquito más de tiempo, unos 5 minutos para que no me vaya a desfasar, por favor. Y coloco un ejemplo. Este tema, claro, de legislación, dice el segundo constitucional, que tenemos derecho a un intérprete y defensor con conocimiento de lengua y cultura. La Corte ha sido muy enfática que incluso en el tema del nivel de castellanización no importa si yo hablo el castellano, yo deseo hablar en mi lengua indígena. Incluso la Corte en algún momento fue mucho más allá del intérprete y dijo intérprete y defensor con conocimiento de lengua y cultura. Después la propia Corte se echó para atrás y dijo no, basta la presencia del intérprete, cuando en realidad el constituyente estableció intérprete y defensor porque son dos figuras procesalmente distintas, que es lo que en realidad debería de garantizar el Estado mexicano. Y tenemos la otra cara de la moneda, cómo diseñan e implementan esas políticas públicas, el propio Poder Judicial Federal. Y solo pongo un ejemplo para que vean en la pantalla a qué me refiero. Esto que vemos en pantalla es el pago que recibe un intérprete de lenguas indígenas. 106 pesos punto 28 centavos por 10 minutos de interpretación. ¿De dónde proviene esto? Proviene del diseño normativo del Poder Judicial a través de los acuerdos que emite el Consejo de la Judicatura Federal y proviene donde establece cuánto debe de cobrar un intérprete o traductor. Fíjense. Ya te faltan 5, licenciado. Gracias. Dice, un total de 10 minutos de audiencia. Pero, ojo, la historia detrás de este ejercicio que tenemos en pantalla no es que solamente haya estado 10 minutos, muchos de ellos llegan 1 hora, 2 horas antes de audiencia, recorriendo distancias de más o menos 8 horas, 6 horas, los que conocen el estado de Oaxaca lo saben, para poder llegar a una audiencia y que solamente te digan, ¿sabe qué? Solamente notifíquele porque no están las partes y vamos a tener que diferir la audiencia. Ah, ok, ya perdí 1 día y medio o 2 días de trabajo, tiene usted sus 106 pesos con 28 centavos. ¿Pero por qué? Estamos en austeridad. Y eso nos lo dijo un juez federal, es la austeridad republicana. Y bajo ese argumento, el arancel a partir del 2019 cambió para señalar esto. ¿Qué es lo que hacen? Desafortunadamente, esto es en donde se materializa ese trato. Yo le decía al juez en algún momento en la reunión, oiga, ¿usted aceptaría este pago? ¿Usted lo aceptaría por 10 minutos de trabajo? Pues desafortunadamente muchos de ellos no terminan de hacer conciencia justamente de este escenario. Entonces yo solo coloco solo un ejemplo y podríamos hacer una radiografía de todo esto que está normalizado cotidianamente en estos espacios, desafortunadamente de la vida pública con el que tenemos que estar en contacto. En ese sentido, yo creo que algunos de los visos o algunas de las rutas que están ocurriendo ya en nuestra realidad cotidiana con colegas y digo, con Juan Carlos desde hace algún tiempo empezamos estos procesos de cómo empezar a formar una nueva forma de trabajar con operadores del sistema de justicia. Yo recupero un poco esto que Yuri Escalante colocaba como la nueva cultura jurídica, la construcción de una nueva cultura jurídica. Es decir, no basta reformarse corpus legislativo, creo que es necesario cambiar ciertos hábitos que hemos estado viviendo y creo que en el Poder Judicial de Oaxaca existen ya algunos visos de ellos, jueces, juezas, magistrados que empiezan justamente a mirar estos escenarios. Ahí yo colocaría como algunos puntos, no solo 3, algunos que ya llevamos 3 décadas de reconocimiento de derechos en Latinoamérica. Creo que es fundamental empezar a pasar a una nueva forma de formar a las y los colegas que estamos involucrados en estos procesos. La perspectiva monista del derecho, 2 minutos, pero ya voy terminando. La perspectiva monista del derecho teóricamente ha quedado desfasada, pero en realidad sigue operando. Es una realidad que sigue operando en la realidad cotidiana de nuestro sistema de justicia. Es fundamental la necesidad del diálogo de saberes, lo que significaría reconocer la alteridad epistémica, básicamente que estamos en un escenario de diálogo entre iguales, no de desiguales. Y finalmente algo que es elemental es teorizar el derecho indígena. Me parece que incluso el concepto de sistemas normativos indígenas se queda corto si lo colocamos como sistemas jurídicos indígenas y que me parece ahí son elementos claves para empezar a dar este vuelco. Y bueno, algunas citas ahí que dejaré ya para si a alguien le interesa la presentación.
Y pues con esto cerraría solo me centraría para cerrar unos segundos en esta filmina, que es una que justamente hace un rato, a mediodía, hablaban las autoridades, ¿no? Fue el caso de San Cristóbal Xochitláhuac. Todavía muchos enunciamos usos y costumbres, sistemas normativos internos, sistemas normativos indígenas, cuando incluso la Corte fue más allá en este expediente 6/2018. Dice, el derecho positivo codificado por una parte y el derecho indígena por la otra. Es decir, ahí ya hay un diálogo epistémico que me parece fundamental. Con eso cerraría y pues agradecerles muchísimo la atención.